Buenos días, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a ver en esta ocasión los instrumentos para la medición de señales bioquímicas. Va a ser una serie de sesiones al respecto. Todos somos del giro del área de la ingeniería biónica, por lo que vamos a ver los conceptos básicos de la química electroanalítica para poder entender cómo se dan estos procesos y cómo podemos instrumentar alguna medición a través de un biosensor. Pero vamos a empezar de lo general a lo particular, de modo que vamos a empezar a ver en forma muy condensada todos estos conceptos. No vamos a profundizar demasiado en ellos para finalmente centrarnos en los biosensores, específicamente para la medición de glucosa en sangre y poder concebir algún diseño al respecto. Bien, los términos detectores, transductores y sensores se usan casi siempre como sinónimos, pero de hecho tienen diferentes significados. El más general de los tres términos, el de detector, se refiere a un dispositivo mecánico, eléctrico o químico que identifica, registra o indica un cambio en una de las variables de su entorno, como presión, temperatura, carga eléctrica, radiación electromagnética, radiación nuclear, partículas o moléculas. Se ha llegado a tal grado que con este término se denomina todos los instrumentos, es decir, todos son detectores. En el contexto del análisis instrumental, se usa el término detector en el sentido general en el cual justamente se le ha definido, y se usará sistema de detección para referirse al conjunto completo de instrumentos que indica o registra cantidades físicas o químicas. Un ejemplo es el detector UV de luz ultravioleta, que se usa a menudo para indicar o registrar la presencia de analitos extraídos en la cromatografía de líquidos. La cromatografía es un método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en un medio absorbente. Está basado en la diferente velocidad con la que se mueve cada fluido a través de una sustancia porosa. El término transductor se refiere de manera específica a aquellos dispositivos que transforman la información en los dominios no eléctricos en información en los dominios eléctricos y a la inversa. Entre los ejemplos están los fotodiodos, fotomultiplicadores y otros fotodetectores electrónicos que producen corriente o voltaje proporcional a la energía radiante de la radiación electromagnética que incide en sus superficies. Otros ejemplos son los termistores, los medidores de deformación, galgas extensométricas, y los transductores de efecto Hall, fuerzas de campo magnético. La relación matemática entre la salida eléctrica y la entrada de energía radiante, temperatura, fuerza o fuerza de campo magnético es la función de transferencia del transductor. El término sensor también es amplio, pero en este curso se le reserva para la clase de dispositivos analíticos que tienen la aptitud de supervisar especies químicas específicas en forma continua y reversible. Hay numerosos ejemplos de sensores, sin olvidar el electrodo de vidrio y otros electrodos selectivos de iones, el electrodo de oxígeno de Clark, que vamos a ver más adelante, y los sensores de fibra óptica, optrodos, entre muchos otros. Los sensores constan de un transductor acoplado a una fase de reconocimiento químicamente selectiva,
como en esta figura. Entonces, aquí tenemos una fase de reconocimiento que es químicamente selectiva a lo que deseamos medir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que deseamos medir y esto es la selectividad de nuestro sensor, que a través de la interacción con alguna sustancia química, masa, luz, calor, sonido, presión, una señal eléctrica, etc., y el transductor, que sería el electrodo o un semiconductor o una microbalanza de cuarzo o un fototransductor, un transductor sónico, un termistor, etc., tenemos una salida eléctrica, ¿de acuerdo? Un sensor químico consta de un elemento de reconocimiento molecular y un transductor. Es posible una gran diversidad de elementos de reconocimiento. La fase de reconocimiento convierte la información de interés en características detectables, como otro compuesto químico, masa, luz o calor. El transductor convierte esta característica en una señal eléctrica que se puede medir. Por ejemplo, los optrodos están constituidos por un fototransductor acoplado con una fibra óptica, cuyo extremo opuesto al transductor está cubierto con una sustancia que responde de manera específica a una característica física o química del analito. Un sensor que es muy interesante e instructivo está hecho de una microbalanza de cristal de cuarzo, MCQ. Este instrumento se basa en las características piezoeléctricas del cuarzo. Cuando el cuarzo se deforma de manera mecánica, se produce una diferencia de potencial en su superficie. Además, cuando se aplica un voltaje en las caras de un cristal de cuarzo, este se deforma mecánicamente. Un cristal conectado a cierto circuito eléctrico oscila a una frecuencia que es característica de la masa y de la forma del cristal y que es sorprendentemente constante siempre que la masa del cristal también lo sea. Esta propiedad de algunos materiales cristalinos se llama efecto piezoeléctrico y constituye la base de las microbalanzas de cristal de cuarzo. Vean, por ejemplo, aquí tenemos una pastilla de cuarzo que al oprimirle una fuerza mecánica se deforma y produce una diferencia de potencial. E inversamente, si aplicamos una diferencia de potencial, esta pequeña pastilla de cuarzo se deforma mecánicamente. Si un cristal de cuarzo se reviste con un polímero que absorbe en forma selectiva ciertas moléculas, la masa del cristal se incrementa si las moléculas están presentes. Como consecuencia, disminuye la frecuencia de resonancia del cristal de cuarzo. Cuando las moléculas se retiran de la superficie del cristal, recupera su frecuencia original. Esta relación entre el cambio de frecuencia del cristal, delta F, y el cambio de masa del cristal, delta M, está dada por esta ecuación 1. Vean ustedes aquí. Si, por ejemplo, revestimos este cristal aquí con un polímero que va a absorber ciertas moléculas y estamos con un circuito oscilante, entonces vamos a ver un corrimiento de la frecuencia que va a ser proporcional a la masa de moléculas absorbidas por el polímero con el que revestimos el cristal. Y matemáticamente podemos calcular la masa adquirida.
vaya, como si fuera una balanza electrónica, ¿verdad? Donde M es la masa del cristal, A es el área de la superficie, F es la frecuencia de oscilación y C es una constante de proporcionalidad. Esta relación indica que es posible medir cambios pequeñísimos en la masa del cristal si se puede medir con precisión su frecuencia. Como se puede ver, es posible medir cambios de frecuencia de una parte en 10 millones con facilidad, mediante instrumentos relativamente baratos. El límite de detección para un sensor piezoeléctrico de este tipo está calculado para alrededor de un picogramo, es decir, 10 a la menos 12 gramos. Estos sensores se usan para detectar diversos analitos en fase gaseosa como formaldehído, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y benceno. También se han propuesto como sensores para agentes químicos usados en la guerra como el gas mostaza y el fosgeno, y otras aplicaciones también. Vean, aquí tenemos un esquema de un sistema de medición de una microbalanza de cristal de cuarzo. Aquí tenemos una celda, la celda de la balanza. Aquí en este compartimento tenemos pues el cristal propiamente dicho, que aquí lo tenemos, con unas medidas genéricas de este tipo. Y tenemos varios electrodos. Aquí está el electrodo de trabajo, aquí está el electrodo contador y el electrodo de referencia. Todo esto va al oscilador y al analizador de la balanza. Finalmente a la computadora, la cual va a desplegar los resultados obtenidos. El sensor piezoeléctrico de masa es un ejemplo excelente de un transductor que convierte una propiedad del analito, la masa en este caso, en un cambio en una cantidad eléctrica, la frecuencia de resonancia del cristal de cuarzo. Este ejemplo también ilustra la diferencia entre un transductor y un sensor. En la microbalanza de cristal de cuarzo, el transductor es el cristal de cuarzo y la segunda fase selectiva es la cubierta de polímero con que hemos revestido al cristal. La combinación del transductor y la fase selectiva constituye el sensor. Vamos a ver la introducción a la química electroanalítica. La química electroanalítica abarca un grupo de métodos analíticos cuantitativos basados en las propiedades eléctricas de una solución de analito cuando forma parte de una celda electroquímica. Las técnicas electroanalíticas son capaces de proporcionar límites de detección bajos y una abundante información sobre las características que describen los sistemas susceptibles de ser tratados con la electroquímica. Los métodos electroanalíticos tienen ciertas ventajas de carácter general sobre otros tipos de procedimientos. Otros procedimientos son la espectrometría. Hay toda una gama de sistemas espectrométricos, pero en general son sistemas costosos y que no todo mundo tiene acceso a ellos, por lo cual muchos diseñadores se inclinan a usar los métodos de la química electroanalítica porque son más accesibles. Es decir, las mediciones electroquímicas son a menudo específicas para un estado de oxidación particular de un elemento. Los instrumentos son relativamente baratos, como comentamos, en comparación con los sistemas de espectrometría.
proporcionan información acerca de las actividades más que de las concentraciones de las especies químicas. En general, en estudios fisiológicos, las actividades de los iones, como calcio o potasio, son más importantes que las concentraciones. Los métodos electroanalíticos estudian un analito mediante la medida del potencial eléctrico y o la corriente eléctrica en una celda electroquímica que contiene el analito. Estos métodos se pueden dividir en varias categorías dependiendo de qué aspectos de la celda son controlados y cuáles se miden. Las tres principales categorías son potenciometría. Mide pasivamente, es decir, no le inyectamos nosotros energía, no inyectamos corriente ni ponemos un voltaje. Simplemente metemos los electrodos en la solución bajo medida y vemos cómo se mueven las corrientes y potenciales. ¿De acuerdo? El potencial de un sistema electroquímico en equilibrio entre dos electrodos, afectando muy poco a la solución en el proceso. El potencial se relaciona entonces con la concentración de uno o varios analitos. Se utilizan electrodos selectivos sensibles a los iones de interés. Tenemos también la conductimetría. Este es un método analítico basado en la conducción eléctrica de los iones en solución, que se utiliza para medir la molaridad de una disolución determinada por su carga iónica o salina de gran movilidad entre dos puntos de diferente potencial. Tenemos la electrogravimetría. Esta es la determinación de la cantidad de analito presente mediante su conversión electrolítica en un producto que se deposita y se pesa en uno de los electrodos. Es necesario que haya una corriente eléctrica. Es decir, aquí nosotros inyectamos una corriente eléctrica y, bien, en forma muy general, digamos que este es nuestro vaso con la solución y tenemos dos electrodos y con la reacción que se produce cuando nosotros inyectamos una corriente, uno de los electrodos se va a ir, digamos, empanizando de un elemento contenido en la solución. Después se saca el electrodo, se pesa y se deduce la masa pegada en el electrodo. Esto es electrogravimetría. Tenemos también la coulombimetría. Esta se utiliza una corriente o un potencial aplicado para convertir completamente un analito mediante oxidación o reducción de un estado de oxidación a otro. Es decir, aquí en una celda semejante a esta se miden el número de coulombs que han pasado en cierto tiempo y con una serie de ecuaciones matemáticas y químicas se puede inferir la concentración del analito en la solución. La corriente total que pasa se mide directamente o indirectamente. El conocimiento del número de electrones que han pasado nos puede indicar la concentración del analito o, cuando la concentración se conoce, el número de electrones transferidos en la reacción redox. Las formas comunes de coulombimetría incluyen la coulombimetría potenciostática. Recuerden, esta terminología se utiliza mucho en la química electroanalítica,
Pero potenciostática se refiere a un potencial controlado. En otras palabras, ponemos un voltaje fijo y medimos el número de coulombs o la corriente eléctrica. Y a esto se le llama potenciostática, ¿de acuerdo? También tenemos la columbimetría amperioestática, que es lo inverso. Ponemos una corriente constante y medimos el voltaje, ¿verdad? Bien, tenemos también la voltamperometría. Esta aplica un potencial constante y o variable en un electrodo y las medidas de la corriente resultante con un sistema de 3 electrodos. Este método, en la práctica, es un método no destructivo, ya que solo una muy pequeña cantidad del analito se consume. Esto es con el sistema de 3 electrodos que vamos a usar finalmente para un diseño de un glucómetro. Una celda electroquímica de corriente continua consta de 2 conductores eléctricos llamados electrodos, cada uno sumergido en una solución adecuada de electrolito. Para que circule una corriente en una celda es necesario varios puntos. El primero, que los electrodos se conecten externamente mediante un conductor metálico. 2. Que las dos soluciones de electrolito estén en contacto para permitir el movimiento de los iones de una a otra. Y 3. Que pueda tener lugar una reacción de transferencia de electrones en cada uno de los electrodos. Entonces, vean ustedes cómo vamos a ver esto. Las celdas que producen energía eléctrica se llaman celdas galvánicas, que yo creo ya lo están recordando de sus cursos de química, ¿verdad? Por el contrario, las celdas electrolíticas son aquellas que consumen energía, es decir, nosotros tenemos que darle energía para que se efectúe la interacción química que se necesita. Una celda en la que al invertir la dirección de la corriente se invierten las reacciones en los dos electrodos se llama celda químicamente reversible. Por definición, el cátodo de una celda electroquímica es el electrodo en el cual tiene lugar la reducción y el ánodo es el electrodo en el que tiene lugar la oxidación. Entonces recuerden, cátodo, reducción, ánodo, oxidación, ¿verdad? Bien. Vean este esquema. Aquí tengo 2 vasos de precipitado con 2 soluciones. Esta solución es sulfuro de cobre. Esta solución es nitrato de plata. Aquí tengo un electrodo de cobre. Acá tengo un electrodo de plata. Y hay una interconexión entre estas 2 soluciones, que la idea es que haya transferencia iónica de aquí a acá y viceversa, pero sin que se mezclen las 2 soluciones, el sulfuro de cobre y el nitrato de plata, que no se mezclen, pero que sí tengan una transferencia iónica. Esto se logra con un puente de sal. Estos puentes son de diferente naturaleza, específicamente en este caso se utiliza una sal de cloruro de potasio. Entonces, así es como si estuvieran conectados, pero no se mezclan las 2 soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, este es el electrodo, la terminal del electrodo de cobre y la terminal del electrodo de plata.
Aquí se muestran las concentraciones y vean que al poner un voltímetro entre las dos terminales vamos a ver una lectura, una diferencia de potencial, ¿verdad? Y esto es una celda galvánica. Esto me produce energía. Yo no le aplico energía. Vaya, es como una pila. Aquí tenemos otra imagen de una celda galvánica ya produciendo un trabajo. Es decir, ya pongo una carga y sobre esta carga va a disipar un potencial producido por mi sistema de dos vasos de precipitado. Aquí vemos ahora una celda electrolítica. Aquí nosotros tenemos que inyectar energía. El electrodo de plata es el ánodo, este es el ánodo, y el electrodo de cobre sería entonces el cátodo. Es decir, recuerden, el cátodo aquí se da una reducción y en el ánodo se da la oxidación, ¿verdad? Vean ustedes, aquí ponemos una batería con la cual inyectamos energía a nuestro sistema y podemos ver con un voltímetro la diferencia de potencial que se desarrolla. Para simplificar la descripción de estas celdas que hemos visto, los químicos emplean con frecuencia una notación abreviada. Por ejemplo, la celda de la figura anterior puede describirse como esta ecuación. ¿De acuerdo? Pero vean cómo tenemos unas rayas verticales aquí que puse en rojo. Miren, aquí hay una raya vertical. Aquí hay dos rayas verticales y aquí hay otra raya vertical. Por convención, una sola línea vertical significa un límite de fase o interfase, donde se produce un potencial. Por ejemplo, la primera línea vertical en este esquema quiere decir que hay una diferencia de potencial a través del límite entre las fases, entre el electrodo de cobre y la disolución de sulfato de cobre. Las dos líneas verticales representan dos límites de fase, uno en cada extremo del puente salino de cloruro de potasio que vimos. Hay un potencial de unión líquida en cada una de estas interfaces. Es decir, vean, esta línea vertical me dice un cambio de fase, que sería la de acá, ¿verdad? Del electrodo a la solución. Aquí donde tenemos dos líneas verticales es la unión líquida de aquí y de acá. Por eso son dos líneas verticales y otra línea vertical que indica la unión de este electrodo con la solución de nitrato de plata. También suelen poner entre paréntesis la concentración de las soluciones, como vemos acá, ¿verdad? De modo que aquí esta ecuación me dice, permítanme un segundo, déjenme borrar todos estos rayones. Así. Entonces, aquí lo que leeríamos es de que tengo un electrodo de cobre. La unión de este electrodo de cobre con el sulfuro de cobre me lo indica esta raya vertical. Entre paréntesis me indica la concentración del sulfuro de cobre en ese vaso de precipitados. Tengo después dos líneas verticales. Esto me indica que hay un puente salino.
y la solución del otro vaso de precipitados del nitrato de plata, entre paréntesis, la concentración, y finalmente la unión con otro electrodo de plata, ¿verdad? Bien, entonces ya más o menos vamos a poder discernir cuando veamos este tipo de ecuaciones lo que nos está indicando. Se denomina reacción de reducción-oxidación, de óxido-reducción o simplemente reacción redox a toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de oxidación. Para que exista una reacción de reducción-oxidación en el sistema, debe de haber un elemento que ceda electrones, que se reduzca, y otro que los acepte, que se oxide. El agente oxidante es aquel elemento químico que tiende a captar estos electrones, quedando en un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, que se ha reducido. El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, que se está oxidando, ¿verdad? Cuando un elemento químico reductor cede electrones al medio, se convierte en un elemento oxidado y la relación que guarda con su precursor queda establecida mediante lo que se llama un par redox. Análogamente, se dice que cuando un elemento químico capta electrones del medio, este se convierte en un elemento reducido e igualmente forma un par redox con su precursor oxidado. Cuando una especie puede oxidarse y a la vez reducirse, se le denomina anfolito, y al proceso de la oxidación-reducción de esta especie se le llama anfolización. Vamos ahora a hablar acerca de las corrientes farádicas y no farádicas. Dos tipos de procesos pueden conducir corrientes por una interfase de electrodo-solución. En uno de ellos hay una transferencia directa de electrones vía una reacción de oxidación en un electrodo y una reacción de reducción en el otro. A los procesos de este tipo se les llama procesos farádicos, porque están gobernados por la ley de Faraday, que establece que la extensión de una reacción química que se efectúa en un electrodo es proporcional a la intensidad de corriente llamada corriente farádica. En otras palabras, si tenemos, como hemos comentado aquí, dos vasos, aquí un electrodo, otro electrodo, y bueno, están en las soluciones indicadas y tenemos un puente salino del uno al otro, como lo hemos comentado. Entonces podemos decir que hay una corriente eléctrica, por ejemplo, una corriente electrónica proporcional a las reacciones esperadas, pero hay ocasiones en que estas cargas eléctricas quedan atoradas en la interfase de electrodo-solución, ya sea por falta de movilidad iónica o bien por razones termodinámicas. Entonces, cuando las cargas fluyen fácilmente, esto es corriente farádica. Cuando estas cargas no fluyen fácilmente porque se atoran en las interfaces, se le llama corriente no farádica, que es lo que vamos a comentar ahora. En ciertas condiciones se puede aplicar una gama de voltajes a una celda que no producen procesos farádicos en uno o en ambos electrodos. Los procesos farádicos se podrían inhibir
ya sea porque los electrones carecen de la energía suficiente para traspasar la barrera de energía potencial en la interfase electrodo-solución, esto le llamamos razones termodinámicas, o bien porque la reacción de transferencia de electrones no es lo suficientemente rápida en la escala de tiempo del experimento. Y estas son razones cinéticas, por la movilidad iónica, ¿verdad? Para comprender la diferencia básica entre una corriente farádica y no farádica, imaginen un electrón que viaja a través del circuito externo hacia la superficie de un electrodo. Cuando el electrón alcanza la interfase de la solución, puede hacer una de dos cosas. Puede permanecer en la superficie del electrodo y aumentar la carga de la doble capa de la unión electrodo-solución, lo que constituye una corriente no farádica. La otra opción es que puede abandonar la superficie del electrodo y transferirse a una de las especies que forman la solución, con lo que se convierte en parte de una corriente farádica. Vean, aquí lo podremos ver más fácilmente. Podríamos tener un electrón que puede viajar y quedar atorado aquí en una de las dos capas de la interfase electrodo-solución. Y ahí se queda, digamos, atorada esta carga. O bien que el electrón llegue con tal movilidad y que sí logre escapar y ya se integre a alguna de las especies que forman la solución, ¿verdad? Entonces, para cuando la carga queda atorada en la unión electrodo-solución, a esto se le llama corriente no farádica. Cuando la carga sí logra superar la unión electrodo-solución, se le llama corriente farádica. Bien, vamos a hablar de los potenciales en celdas electroanalíticas. En la mayor parte de los métodos electroanalíticos se mide 1. La corriente en una celda electroquímica a un potencial fijo, o bien 2. El potencial de una celda mientras la intensidad de corriente está fija en algún valor constante o es cero. En general, en un experimento electroquímico, solo es posible controlar el potencial de la celda en un valor deseado y medir la intensidad de corriente resultante o viceversa. Si se elige controlar una variable, es imposible controlar la otra en forma independiente. En pocas palabras, una es ponemos un voltaje constante y medimos corriente, o al revés, ponemos una corriente constante y medimos el voltaje, ¿verdad? Es imposible poner un voltaje constante y una corriente constante sin destruir la solución bajo interés, ¿verdad? El potencial óhmico, la caída IR. Recuerden ustedes la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Bien, esta IR es esto, ¿de acuerdo? Para que circule una corriente tanto en una celda galvánica como en una electrolítica, se requiere una fuerza impulsora en forma de un voltaje para vencer la resistencia que presentan los iones a moverse hacia el ánodo y el cátodo. Al igual que en la conducción metálica, esta fuerza sigue la ley de Ohm y es igual al producto de la intensidad de corriente en amperes y la resistencia de la celda en ohms. Este voltaje se conoce como potencial óhmico o caída de IR. Se le llama caída de IR porque en términos generales, lo voy a poner acá, si nosotros ponemos, por ejemplo, un voltaje constante y medimos la corriente,
esta corriente va a ir cayendo poco a poco conforme pasa el tiempo porque se van agotando el número de iones, esto es tiempo, y esta se le llama la caída IR, ¿verdad? El efecto neto de la caída IR es el aumento del potencial requerido para operar una celda electrolítica y la disminución del potencial medido en una celda galvánica. Por consiguiente, la caída IR siempre se resta del potencial de la celda teórica. Es decir, en muchas ocasiones que se presenta esto, uno puede corregir el potencial. Aquí hay una caída IR, lo podríamos, bueno, aquí viene la caída y aquí lo podríamos corregir otra vez, una y otra vez, etcétera, según el método que estemos siguiendo. Entonces, aquí vemos el potencial, el voltaje de toda la celda sería igual al voltaje del electrodo de la derecha menos el voltaje del electrodo de la izquierda menos la caída IR. La ecuación predice una relación lineal entre el voltaje de celda y la corriente a potenciales de electrodo constantes. De hecho, las curvas corriente-voltaje son con frecuencia no lineales en los extremos. En estas condiciones, la celda está polarizada. La polarización ocurre a veces en uno o en ambos electrodos. Esta polarización se refiere básicamente a que si tengo inicialmente mi sistema, estos son los electrodos, aquí está el vaso de precipitados, esto está inmerso en la solución. Entonces, como comentamos hace rato, va a haber transferencia de carga entre los electrodos, pero va a haber cargas que se queden atoradas en la unión electrodo-solución y estas cargas atoradas en estas uniones es la corriente no farádica, y las cargas que sí fluyen por todo el circuito es la corriente farádica, ¿de acuerdo? De modo que, como vamos a visualizar ahorita, cuando hay demasiadas cargas que se atoran en la unión electrodo-solución, es cuando empezamos a decir que los electrodos están polarizados, ¿de acuerdo? Se están saturando. La siguiente figura es una curva corriente-voltaje para una celda que tiene electrodos que manifiestan un comportamiento no polarizado ideal entre los puntos A y B. Vamos a adelantarnos un poco. Vean, esta es la respuesta según la ley de Ohm y la ley de Faraday en rojo. De modo que hay un comportamiento lineal desde este punto a este punto. ¿De acuerdo? Entre este punto A y este punto B se porta linealmente el sistema. Pero más allá del punto B, por ejemplo, vemos que en realidad se empieza a alejar de lo ideal, como acá. Y aquí es cuando ya decimos que se empiezan a polarizar los electrodos. Noten ustedes, del eje horizontal hacia arriba, estamos hablando de celdas electrolíticas. Del eje horizontal hacia abajo, estamos hablando de celdas galvánicas. Y que, bueno, también en una celda galvánica, más allá del punto A, vemos que se aleja de lo ideal y también se dice que los electrodos están polarizados. De modo que, como hemos comentado,
cuando hay muchas cargas que ya no fluyen libremente de electrodo a electrodo, sino que se quedan atoradas en las interfaces de electrodo-solución, es cuando se da las corrientes no farádicas y me producen la polarización de los electrodos. ¿De acuerdo? También hay que notar, por ejemplo, permítanme borrar aquí estos rayones. Entonces, aquí vamos a volver a dibujar esto. Voy a poner un color diferente para que se note mejor. Vamos a poner este azul. En forma ideal, cuando no se polarizan los electrodos, yo puedo poner este potencial con la esperanza, con la certeza de que voy a tener esta corriente. Pero como existe este fenómeno de polarización de los electrodos, en realidad voy a tener que poner un poco más del potencial para obtener la corriente deseada. Vean, aquí tengo que invertir un poco más de potencial, un potencial nu adicional para que se efectúe la reacción como yo la deseo, ¿verdad? Entonces, nu es el exceso de voltaje necesario para que se produzca la reacción debido al fenómeno de polarización que, como ya comentamos, resulta de las corrientes no farádicas. Permítanme un segundo. Ok, bien, vamos a dejarle en este punto para no llenarlos de información y que la vayan digiriendo, porque posiblemente ahorita ya estén polarizándose como los electrodos que estamos platicando y ya no tengan una corriente farádica, y ya los estoy saturando, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para que vayan digiriendo todo este cúmulo de conceptos que hemos repasado y continuamos en la siguiente sesión. Entonces, pues les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.